Bienvenidos a Cantabria de cerca. Hoy nos vamos a convertir en inventores y para eso nos vamos a acercar a una de esas joyas que tenemos en Cantabria, en concreto en el Valle de Iguña. Se trata del Valle de los Inventos y para hablarnos de él tenemos a nuestro invitado de hoy, Daniel Cubas. Bienvenido a Popular Televisión. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de tenerte, Daniel. Lo primero que te voy a preguntar, solamente lo he anunciado, ¿qué es el Valle de los Inventos? Pues es un museo sobre Leonardo Torres Quevedo en su Valle de Iguña natal, como has dicho. Y Daniel, ¿por qué se creó el Valle de los Inventos? Cuéntanos la historia que hay detrás. Bueno, pues en primer lugar porque Leonardo Torres Quevedo se merecía tener un museo sobre su figura y bueno, pues un grupo de personas de diferencia de procedencia pues nos unimos para intentar llevar a cabo ese museo. Mi historia personal que me llevó a Leonardo Torres Quevedo pues es porque la familia materna procede de la zona y bueno, por circunstancias tenía yo interés en la figura de Leonardo Torres Quevedo y luego tiempo, ¿no?, para poder desarrollar un museo tan completo como el que tenemos sobre su figura. Pero no lleváis tanto tiempo en funcionamiento. ¿Cuándo empezasteis? El museo está abierto desde más o menos desde mediados o principios del 2022, así que llevamos abiertos pues 3 años y medio, un poquito más allá. ¿Y te esperabas tú llegar estos 3 años y medio o creías que iba a ser una cosa bastante más breve? Pues yo como habíamos diseñado un buen proyecto y teníamos las herramientas que veíamos para poder interesar a la gente y que los niños, los adultos y cualquiera pues pudiese venir y disfrutar de conocer la historia de Leonardo Torres Quevedo y de otra serie de actividades que ya habíamos diseñado para que fuese una experiencia más completa, pues la verdad que confiaba en que sí, pero no confiaba en que hubiese tenido tal nivel de aceptación. Sí que entendíamos que era una historia muy interesante de contar y muy desconocida y eso era un punto de arranque positivo, pero para nada, por lo menos para mí, pensábamos que íbamos a tener ese nivel de que la gente disfruta tanto viniendo a nuestro museo. Cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió ese nombre, Valle de los Inventos? Pues teníamos otros nombres digamos, en mente y de hecho el espacio donde está el museo pues lo hemos llamado el espacio Leonardo Torres Quevedo porque queríamos que también Leonardo Torres Quevedo tuviese su lugar y su nombre, ¿no? Pero a la hora de definir un poco lo que queríamos hacer, pues era mostrar la vida de un inventor. El Valle de Iguña es el lugar donde Leonardo Torres Quevedo decide venir a intentar ser inventor y lo va a conseguir porque va a desarrollar allí su primer invento, así que es un lugar de inspiración para Leonardo Torres Quevedo y también para nosotros, así que es por eso el Valle, ¿no? Y luego pues nos parecía un nombre muy sugerente para la gente, ¿no?, tanto para los niños, disfrutar, inventar, ¿no?, que lo tenemos todos en nuestra mente cuando somos niños, y también para los demás, ¿no? Así que el Valle de los Inventos. Últimamente se está haciendo una recuperación de la figura de Leonardo Torres Quevedo, pero no sé si compartís la opinión que en líneas generales ha sido un inventor bastante olvidado. Sí, si le preguntamos seguramente a gente un poco de forma aleatoria que nos encontrásemos por la calle, pues poca gente te va a decir que es un inventor, un ingeniero de caminos que desarrolla múltiples innovaciones en múltiples campos, muy innovador y esas innovaciones pues le hacen ser merecedor incluso de ser uno de los mejores inventores del mundo de su época. En palabras textuales dijeron de él que era el más prodigioso inventor de su tiempo, ¿no? En ese tiempo pasó, luego pues sus innovaciones en algunos campos fueron tan avanzadas que en su época no se le vio tanta utilidad y entonces pues bueno, eso ayudó también a que su labor no tuviese continuidad. Pero en vida fue muy conocido Leonardo Torres Quevedo, así que digamos que él sí que hizo los deberes. Lo que pasa es que luego pues no controlamos, porque no tampoco es parte de lo que a lo que nosotros nos debemos dedicar es pues que nuestra labor tenga continuidad, ¿no? Él no le prestó atención a todo ello y también pues
digamos que lo que te decía antes, era tan innovador en muchos campos que la gente no veía la utilidad de sus innovaciones. Deberíamos cuidar más figuras como estas, como la de Leonardo Torres Quevedo, un cántabro, uno de los grandes inventores de su época, de hecho adelantado a su época, siempre se ha destacado. Sí, o sea, nosotros somos un ejemplo de que contar una historia de una persona relevante de Cantabria, pues es un beneficio para la sociedad de Cantabria de hoy, ¿no? No solo vamos a contar lo que fuimos, sino que utilizamos su figura, sus innovaciones y la historia que contamos, pues para que los niños aprendan de lo que él hizo, pero también para que les sirva de motivación para ver si conseguimos pues, fomentar vocaciones científicas en las nuevas generaciones y también para que los adultos aprendamos pues, un poco más de una historia desconocida, de nuestra historia, y que pongamos en valor pues lo que él hizo, ¿no? Que se nos ha olvidado un poco como sociedad, pero en realidad fue muy relevante para su época y bueno, y hoy lo podemos contar también. Entrando en primer lugar en el espacio museístico en el Valle de los Inventos podemos encontrar esos grandes inventos. Tal vez uno de los más conocidos sea el transbordador del Niágara, porque todavía siguen funcionando. ¿Cómo lo habéis reproducido allí? Bueno, nosotros estamos muy vinculados pues, a ese invento que va a desarrollar Leonardo Torres Quevedo, el transbordador, que no deja de ser pues, el primer teleférico para personas de la historia, es decir, el primer teleférico tan seguro que las personas nos podemos montar sabiendo que vamos a volver a casa a contarlo sin ningún problema, es decir, se puede organizar una actividad comercial alrededor de ello, ¿no? ¿Y cómo lo hemos reproducido allí? Bueno, pues allí tenemos dos maquetas de ese invento que va a desarrollar Leonardo Torres Quevedo, que es el transbordador. Una de ellas pues la hemos hecho nosotros a partir de la patente de Leonardo Torres Quevedo digamos, y la hemos hecho de una forma tan fidedigna, tan fidedigna que cuando viene la gente y los expertos pues se sorprenden de que se haya hecho de una reproducción tan fiel, ¿no? Porque él no va a contar exactamente lo que va a desarrollar, lo hemos tenido que deducir, ¿no? Y eso ha sido una labor muy compleja, pero nos interesaba mostrar esa instalación, esa construcción, ese ensayo que hace Leonardo Torres Quevedo en el Valle de Iguña porque lo hizo allí y entonces es un producto de ingeniería muy complejo y nos gustaba mostrarlo. Y luego tenemos pues una empresa, Flimka, que nos ha cedido pues una maqueta que tenían en sus instalaciones de la cabina del transbordador del Niágara, que está pintado con dos colores, sí, el amarillo y el rojo, porque representa a la bandera de España. Se llamó en inglés bueno, pues el teleférico español, el Spanish Aerocar, y bueno, pues está ahí esa maqueta de la cabina también. Y muy relacionada con esto está una ruta que proponéis, la ruta de los transbordadores. Explícame en qué consiste, porque salís un poco del museo y vais hasta la zona del valle. Sí, a ver, nosotros cuando planteamos este museo queríamos vincularlo al Valle de Iguña, donde nosotros estamos, y a la historia de Leonardo Torres Quevedo. Entonces, la manera de hacerlo era pues contar qué hizo Leonardo Torres Quevedo allí. Y bueno, pues para eso, en primer lugar, tuvimos que enterarnos mejor de lo que había hecho, porque era una historia muy olvidada y desconocida, y para eso pues tuvimos que hacer una labor previa de investigación, de preguntar a la gente los recuerdos que quedaban locales, y todo ello nos permitió pues crear una serie de paneles in situ en los lugares donde este señor va a vivir y también donde va a desarrollar sus innovaciones. Y bueno, pues al final eso es una historia que contamos de forma guiada, que solemos hacer después de la visita al museo, porque es una forma de salir a la naturaleza. La naturaleza es una parte importante de la explicación de por qué Leonardo Torres Quevedo va a venir allí a intentar ser inventor. Así que esa naturaleza, el Valle de Iguña, pues es un lugar que merece pasear, y entonces lo vinculamos al museo porque es parte de lo que hace Leonardo Torres Quevedo allí. ¿Y qué curiosidades se pueden encontrar en esta ruta? Bueno,
si la gente que le hemos llamado la ruta de los transbordadores porque Leonardo Torres Quevedo allí va a inventar ese invento, el transbordador, entonces contamos esa historia de cómo va a hacer esos ensayos que, que te he hablado antes de la maqueta que hay en el museo de uno de ellos, y lo que queda pues es el recuerdo, porque esos ensayos realmente pues no tienen una utilidad comercial, no es que unan dos puntos y la gente entonces se montaba. La gente del Valle, algunos de ellos hemos recogido recuerdos de que contaban en casa que estaba loco, que en vez de bajar andando bajaba con un sistema muy complejo, ¿no? En realidad no era una prueba para ver si esa idea que él tenía funcionaba y era extrapolable a cualquier lugar del mundo, a los lugares donde luego los puso, ¿no? Y entonces pues todo eso hizo que seguramente él desmontase esos ensayos, y si no el siguiente que pasó por allí pues los utilizó para cerrar su finca o para cualquier otra cosa, de tal manera que es una historia de un recuerdo. Pero vamos a los lugares reales y contamos pues las anécdotas que quedan sobre lo que él hizo allí, anécdotas personales y también bueno, pues relacionadas con esa innovación, y, y luego pues también contamos cómo hemos llegado a saber que lo hizo allí, porque él no va a decir esto lo hice aquí o esto lo hice allí, ¿no? Y el recuerdo local hay que mezclarlo también y hay que unirlo a, pues a una serie de investigaciones que nos permitan deducir que sí, que efectivamente lo hizo donde la gente recordaba que lo había hecho, porque tiene que cuadrar también con esa labor de investigación. Qué curioso, ha quedado de la memoria colectiva. Murió Leonardo Torres Quevedo, si no me equivoco, en 1936, y ha quedado todavía en la memoria colectiva la actividad que desarrollaba en el Valle de Uña. Sí, bueno, concretamente pues en un pequeño barrio de San Martín de Quevedo que se llama Santiam, recordaban los lugares donde este señor había hecho el primero de los ensayos. Yo me imagino que hace 140 años pues la vida de estas gentes era muy monótona, no aburrida porque no daba tiempo, pero sí monótona. Entonces este señor de repente un verano pues empieza a hacer una cosa muy impactante enfrente de sus casas, pues los niños vendrían a curiosear, pues igual alguno nos han contado que incluso se montaba en esa instalación, y bueno, pues eso lo fueron contando en casa luego, ¿no? Generación tras generación. Y Vamos a volver al museo con otro de esos grandes inventos que también nos traéis, el dirigible. Cuéntanos, ¿cómo nos podemos acercar en el museo a ese dirigible? Porque evidentemente el dirigible no lo podéis meter en el museo. no, bueno, hemos construido una maqueta del primer dirigible de Leonardo Torres Quevedo, y esa maqueta pues está abierta para que podamos ver que el dirigible de Leonardo Torres Quevedo es especial para la época. Ya existían los dirigibles, pero eran peligrosos antes de él, y él va a desarrollar un nuevo tipo de dirigible pues totalmente seguro, y tan seguro que bueno, pues es la base, por ejemplo, de buena parte de los dirigibles incluso actuales, ¿no? Que se siguen utilizando basándose en esas patentes de Leonardo Torres Quevedo. Y lo contamos pues con unos paneles, como contamos también la historia del transbordador, porque tenemos una exposición muy amplia sobre este señor, y al final las visitas guiadas nos permiten adaptarnos al público, ¿no? No es lo mismo contárselo a un niño que contárselo a un adulto, ¿no? Y luego pues lo que intentamos con esta historia es que entiendan la lógica de ese proceso de innovación. Leonardo Torres Quevedo no se levanta un día y decide construir un dirigible, sino que responde pues a los problemas que ya había antes, y las soluciones las vamos contando para que la gente al final entienda esa innovación. ¿Y qué tenía de especial el dirigible de Leonardo Torres Quevedo? Bueno, pues sus dirigibles son trilobulados, están formados por tres semicírculos unidos. Esos semicírculos al final son tres vértices. En esos vértices pues vas a atar unas cuerdas, y cuando hinchas el dirigible esas cuerdas se tensan formando triángulos tensados uniendo los tres vértices del dirigible. De alguna manera pones muchos triángulos tensados a lo largo de la estructura y la cabina se aguanta en esa estructura, ¿no? ¿Y por qué utiliza esas cuerdas? Porque antes en otros tipos de dirigible que se llama Zeppelin, que ya existían, pues no utilizaban ese sistema, sino que ponían una estructura de metal, pero los dirigibles en aquella época estaban llenos de hidrógeno, y el hidrógeno es explosivo, ¿no? Así que el metal, si se roza, produce accidentes, porque produce chispas y al final es un incendio, ¿no?
y en cambio las cuerdas interiores de Leonardo Torres Quevedo pues tienen elasticidad, entonces si se choca contra algo rebota, ¿no? Ese es el sistema que inventa Leonardo Torres Quevedo, un dirigible que a la vez mantiene la forma perfecta, pero digamos tiene unas cuerdas interiores que le permiten, entre comillas, tener cierta flexibilidad ante los choques. ¿Y a día de hoy dónde se pueden encontrar? Bueno, pues en muchas partes diferentes del mundo la función fundamental de un dirigible hoy no es el transporte de personas, sino que es misiones militares de observación. Entonces, hace unos años salió en prensa que los chinos sobrevolaban Estados Unidos con unos globos sonda y salió Estados Unidos escandalizado un poco. Bueno, pues esos globos no son globos, son dirigibles porque alguien los maneja. Y entonces, pues seguramente no, se basarán en patentes de Leonardo Torres Quevedo. Los rusos también tienen dirigibles basados en patentes de Leonardo Torres Quevedo, los americanos también. Y luego hay unos dirigibles que sí que vemos más, que son dirigibles que son publicitarios, ¿no? Que alguna vez los hemos visto pues en alguna cancha de baloncesto, algún dirigible y esos, bueno, publicitarios, pero que también se basan en patentes de Leonardo Torres Quevedo. Madre mía, muy relacionado con todo esto está también ese que se ha llamado el telequino, que viene a ser una especie de mando a distancia. Sí, pero bueno, en aquella época ese mando a distancia no encendía la tele porque no se había inventado la televisión. Lo que tiene en la mente Leonardo Torres Quevedo es que cuando va a diseñar esa patente del dirigible, todavía no la ha construido, es carísimo construir un dirigible y va a, digamos, a tener el apoyo del Estado para poder construirlo, pero en aquel momento tiene, entre comillas, dudas de que vaya a funcionar luego también, y para evitar accidentes se le ocurre que lo mejor es que no haya piloto, y una forma para poder controlarlo es pues desde fuera con un control remoto. O sea, en su mente está la idea de dron, porque una cosa que vuela que controlamos con un mando, hoy lo llamamos dron, pero pues prácticamente 100 años antes de que los demás viésemos un dron y pensásemos en un dron, ¿no? Y eso es un carácter, bueno, pues muy innovador de Leonardo Torres Quevedo. También nos vamos a encontrar ese que se ha llamado el primer videojuego, el ajedrecista. ¿Vamos a poder jugar al ajedrez de verdad? Bueno, en nuestro taller, en nuestro museo no, porque los inventos de Leonardo Torres Quevedo, bueno, pues están en un pequeño museo que tiene la Escuela de Caminos de la Politécnica de Madrid, pero ninguno de los inventos de Leonardo Torres Quevedo, ni el ajedrecista, ni ningún otro funciona, ¿no? Entonces, no vamos a poder jugar con ese juego, pero sí que os vamos a contar por qué lo hace Leonardo Torres Quevedo. Y lo hace porque en aquella época pues él se da cuenta de que el mando a distancia puede hacer el suyo muchas cosas diferentes bien, y entonces pues para él eso es el nacimiento de una nueva ciencia. Esa ciencia la llamó automática y lo va a escribir en un libro, Ensayos sobre automática, donde está incluso la primera definición de robot de la historia, una definición moderna de robot, ¿vale? Ni siquiera existe la palabra robot, él lo llama autómata. Y lógicamente la sociedad de aquella época pues sería muy difícil de entender todo ello, así que pues para que no, entre comillas, piense que está loco, que la gente pues lo que no entiende y alguien lo dice muy convencido, pues enseguida nos catalogan, ¿no? O se catalogan de locos, pues solo va a publicar este libro, entre comillas, cuando ya ha creado un modelo de demostración, y entonces pues ese modelo de demostración es un juego de ajedrez. Una máquina juega contra un humano un final de partida de ajedrez. La máquina tiene dos piezas, la torre y el rey, y el humano solo una. La máquina te va a ganar la partida siempre, hagas lo que hagas. Y si te ganas, que es más inteligente que tú. Y eso es una demostración fácil de las posibilidades, entre comillas, infinitas de esa nueva ciencia, ¿no? Que es lo que, por eso él va a construir, es ajedrecista, hace dos modelos, y bueno, pues en realidad, aunque pierdas, siempre pues lo que sirve es para demostrar que se pueden construir máquinas inteligentes. ¿Nadie ha conseguido vencer al ajedrecista? No. La máquina, date cuenta que es un final de partida, torre-rey contra rey, las posibilidades de que tú ganes... Ah, solamente te queda un rey. Solo te queda un rey. Rey. Bueno, entonces Entonces, bueno, pues
digamos que tiene una programación que es un algoritmo. Entonces, ese algoritmo pues tiene todas las casuísticas posibles de tal manera que al final te arrancona y te gana, ¿no? Pero como curiosidad, pues en los años 50 el hijo de Leonardo Torresquedo, Gonzalo, lo llevó a una exposición internacional en París y ahí uno de los grandes maestros de ajedrez de la época jugó una partida contra esa máquina, pues seguramente porque pensó que sí que la podía ganar y al final perdió. Es imposible ganar a esa máquina. Porque hay mucho de automatismo, no solamente en estos inventos, en muchos también. El autómata tenéis ya inteligente, eso que se ha considerado, bueno, un poco el antecedente, el antecesor de los ordenadores. Está muy interesado Leonardo Torresquevedo en todos los mecanismos automáticos. La primera calculadora también. Sí, después de crear el ajedrecista, pues él, en ese libro donde ha definido por primera vez lo que es un robot, no solo se queda en esa definición, sino que hace una demostración teórica en ese libro de la aplicación práctica de esa nueva tecnología, digamos, al mundo de las calculadoras para crear pues la primera calculadora automática de la historia. Y luego va a pasar muchos años, ¿vale? Seguramente pues cerca de 10 para desarrollar esa calculadora de forma práctica. Ese invento él lo llamó el aritmómetro electromecánico y no deja de ser pues un antecedente del ordenador, porque tiene todos los elementos modernos de un ordenador y pues teclado, impresora, pues una memoria, un procesador para realizar las operaciones aritméticas que tú le metas y bueno, pues prácticamente se adelantó 20 años en el desarrollo de los ordenadores y porque los siguientes ordenadores en el mundo se van a desarrollar pues en Inglaterra y en Estados Unidos pues seguramente a principios de los años 40. Bueno, todo esto la parte museística, la parte que podemos recorrer en el museo, pero además también tenéis diferentes actividades, diferentes talleres pensados para todo tipo de público. Sí, los talleres lógicamente están más pensados para niños y adolescentes, pero te puedo contar que este fin de semana ha venido pues un grupo de personas a celebrar un cumpleaños a nuestras instalaciones y han desarrollado o han participado en un taller de robótica donde con un ajedrez muy grande pues simulamos el funcionamiento de esa máquina y han estado niños con mayores pues jugando juntos esa partida y aprendiendo pues la lógica que hay detrás de la programación de Leonardo Torresquedo, que al final eso hoy lo llamamos pensamiento computacional y nos ayuda a entender que la programación es puro sentido común. Pero principalmente los talleres están pensados para los niños, ¿no? Los niños más pequeños tienen talleres más manipulativos donde pues, mostrar cuál es el proceso de creación de un invento y van a crear un invento paso a paso para que lo entiendan, porque en nuestra cabeza, en la cabeza de un niño siempre está el deseo de hacer cosas, ¿no? Pues les mostramos un poco de forma práctica cuál es el proceso de crear un invento. Y para los más adolescentes o niños a partir de quinto o sexto de primaria, pues ahí hemos diseñado un taller para construir un teleférico. Ese teleférico tan seguro que va a hacer Leonardo Torresquedo, pues lo vamos a construir y vamos a entender por qué funciona, porque si no entendemos las cosas, pues al final no aprendemos tanto, ¿no? Tenemos también un taller de un dirigible que vamos a hacer pues el primer taller en diciembre, ¿vale? Y en algún momento incluso llegaremos a tener un taller de igualdad que nos está costando mucho desarrollarlo, pero que creemos que es interesante porque va a ser muy pionero y muy diferente a los talleres de igualdad, ¿no? Para fomentar las vocaciones científicas, sobre todo en las niñas y en las mujeres, pero también para mostrar que ha habido a lo largo de la historia muchísimas mujeres científicas en muchos campos diferentes y así todo eso lo vamos a mostrar con un pequeño juego donde les planteamos pues la necesidad de crear un invento y van a ver que es muy difícil, pero que ha habido muchas mujeres que esas dificultades las han superado a lo largo de la historia. ¿Cómo se puede participar en los talleres? ¿Están abiertos a todo el público? Bueno, las visitas
nosotros tenemos dos públicos un poco diferentes, ¿no? Y diferenciados, que son las visitas educativas y las visitas culturales. Para visitas culturales, pues los horarios ahora mismo son, estamos abiertos los fines de semana. No todos, y hay un calendario en la web donde la gente puede planificarse pues la visita, porque ahí está puesto pues los fines de semana que vamos a estar abiertos pues a lo largo de cada año, ¿no? Y luego en verano y en Semana Santa pues abrimos también entre semana para esas visitas culturales, donde hacemos pues unas visitas al museo para niños y para adultos que son diferentes, y así que agrupamos las visitas en función de la procedencia digamos, y del perfil de las personas que hayan reservado, y luego hacemos esa ruta guiada que te he comentado antes. Y luego para las visitas educativas pues estamos abiertos entre semana durante el calendario lectivo. Entonces hacemos visitas pues los viernes, los jueves, los miércoles, los jueves y los viernes del calendario lectivo. Mañana habrá una visita, el jueves también hay otra visita y el viernes otra visita. ¿Y qué tiene que hacer la gente para venir? Pues reservar, porque las visitas son diferentes en función del perfil de la gente, y para eso pues lo mejor es reservar, ¿no? Y para eso pues hay una página web, elvalledelosinventos.es, donde ahí hay, pues aparte de la información sobre Leonardo Torres Quevedo y sus inventos, pues lo que nosotros ofrecemos, que es todo esto que te estoy comentando, y también pues un teléfono de contacto, que me vas a permitir que lo digas. Hombre, por supuesto. 646-564-591. Y bueno, pues en ese teléfono también se puede contactar por email, de tal manera que nos permite ofrecer diferentes formas de llegar a la gente que quiera venir. Pues nada, Daniel, con esto nos vamos a despedir, con esta invitación a las visitas. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros en Popular Televisión. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado viendo. Les recomendamos que no se pierdan el Valle de los Inventos. Cantabria de cerca vuelve el próximo martes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.